Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza, integrando a todas las carreras que tiene el departamento. Y hoy es un lujo para nosotros y como siempre me gusta a mí, la gente de la licenciatura en Comunicación Social, porque vamos a estar hablando de un tema muy interesante, de un tema que es abordado en la carrera y que es también plausible de formar futuros profesionales en esta temática, como tiene que ver el periodismo científico y de divulgación, ¿eh? Así que vamos a estar hablando de todo esto con ustedes y con nuestros invitados a lo largo del programa del día de hoy. Como siempre, agradecerle a todo el equipo de Integrados y Conversaciones Integradas, Dayana García en la producción, Sergio Sosa también asistiéndonos en la producción. Eh, Maximiliano Brandoli y Angélica Álvarez, que nos asisten allí también y colaboran con Integrados, y a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace ya 15 años. En nuestras redes nos buscás como Integrados RU en Instagram, X y Facebook, y en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM. Allí tenés acceso a todo el programa de hoy, a todos los del ciclo 2026, pero también de los ciclos anteriores, ¿eh? Para que conozcas a nuestros invitados, descargues material de tu interés sobre la temática que hemos ido tratando y nos dejes también tus comentarios para seguir abordando temáticas que sean interesantes para ustedes que están del otro lado y que nos acompañan hace tanto tiempo. Dicho todo esto, mi nombre es Florencia Romano y cada vez que hablo de la licenciatura en Comunicación Social en nuestra universidad recibo con mucho placer a Eugenia Herrero, que es la coordinadora de la licenciatura en Comunicación Social de nuestra universidad, especialista en diseño comunicacional y licenciada en diseño gráfico. Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo está Flor? ¿Cómo están todos y todas del otro lado? Hoy tenemos muchísimos invitados, así que no quiero quitar un minuto a sus exposiciones, bueno, empezar como todos los integrados, las conversaciones integradas, a escucharlos, a debatir, a poner puntos en común y después, bueno, irnos cargados de conclusiones y preguntas y muchísimas cosas para seguir trabajando en el área de la Totalmente. comunicación científica. Totalmente, Eugi, vos lo dijiste y aprovecho ese pie que me diste para agradecer a más de los 400 docentes investigadores que ya formaron parte en las distintas conversaciones integradas a lo largo de estos años, alrededor de más de 20 países del mundo, ¿eh? Así que seguimos sumando, seguimos estrechando lazos, abriendo puentes y hoy vamos a hacerlo también con nuestros invitados del día que van a echar luz sobre este tema, ¿eh? Desde nuestra casa, la localía está hoy representada por Leandro Lacoa, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Matanza, donde se desempeña como docente desde el 2014 en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. Cuenta con trayectoria de más de 15 años en comunicación institucional, periodismo científico y alfabetización mediática, con experiencia en la agencia CETIS y en áreas de prensa y comunicación de organismos públicos. Leandro, un placer recibirte. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer tenerte, Leo, y vamos a empezar a hablar en un ratito entonces con nuestros invitados sobre este tema. Gracias, gracias por estar y por sumarte a esta experiencia. Recibimos Gracias a ustedes. desde Ecuador a Ketty Daniela Calva Cabrera, es doctora en comunicación, máster en investigación en comunicación y licenciada en comunicación social. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente universitaria. Actualmente es titular de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Loja en Ecuador y desde el año 2024 se desempeña como directora de posgrado en esa misma institución. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Flor, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Es un gusto poder estar acá. Gracias, por estar desde las diferentes latitudes allí. Buenos días, buenas tardes, buenos mediodías, haciendo que este programa sea posible. Muchísimas gracias. Recibimos desde Panamá a Gilda Grace Guerra Blanco, estudiante en el programa de doctorado en comunicación de la Universidad de Navarra. Es becaria por Senacit
Panamá desde 2025 hasta 2029. Es investigadora en el Centro de Investigación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Es máster en docencia superior con una especialización en investigación y un posgrado en Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica por la Universidad Autónoma también de Chiriquí en Panamá. Bienvenida, un placer, Frida, recibirte. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Súper emocionada de estar aquí y de formar parte de este programa el día de hoy. Gracias, el placer es nuestro, ¿eh? Recibimos desde nuestro país hermano aquí muy cerquita, desde Chile, a Teresa Paz Bernal Bilicic. Es doctora en Comunicación Social por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y máster en Comunicación Social con especialización en Comunicación y Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Actualmente es profesora asociada en la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello y socia de la Asociación Chilena de Periodismo Científico. Teresa, un placer recibirte. Bienvenida. Gracias, Flor, por la invitación. Un saludo a todas y a todos. Aquí estaremos conversando de temas tan interesantes. Y por último, recibimos desde México a Leida Rueda, periodista de ciencia, licenciada en Periodismo y Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente se desempeña como comunicadora de la ciencia en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y forma parte del podcast Pan Pal Susto. Ahora nos va a contar seguramente, ¿eh? Y cofundadora y expresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Un placer, Aleida, recibirte. Muy bienvenida. Muchas gracias, Flor. Un placer estar desde aquí platicando con todas ustedes. Muchas gracias. Bueno, Euge, como bien lo dijiste, somos muchos, tenemos las voces de los expertos, de los que saben, de los que nos van a traer luz sobre este tema, pero qué importante situarnos sobre todo en los tiempos en los que vivimos, por los que atraviesa el periodismo también, ¿no? Con tanta sobreinformación, desinformación y muchas otras cuestiones que vamos a ir poniendo en la balanza. Qué importancia y qué importante dedicarse a la comunicación eficaz, a la comunicación verídica, a la comunicación de la ciencia, a establecer ciertos parámetros y nunca olvidar principios éticos que rigen a nuestra profesión y sobre todo la importancia de seguir comunicando las cosas que a veces no están en el candelero, en lo mediático, pero que son tan importantes para formarnos como sociedad y como comunidad. Totalmente, bueno, acá estamos repitiendo, ¿no? Algunas de las invitadas que ya hemos hablado hemos abordado este tema hace unos años atrás, pero siempre se renueva, es una temática que nosotros ya tenemos también incorporada en nuestras currículas, que eso es importante. Bueno, el profe representante Lean va a poder hablar de eso. Entiendo que los alumnos también están cada vez más empapados, hoy entienden, ¿sí? Cualquier alumno en cualquier espacio de nuestras aulas, de qué hablamos cuando hablamos de comunicación de la ciencia, y eso me parece un gran logro, cosa que hace años atrás no pasaba. Así que, bueno, ávida de escucharlos y de actualizarnos al respecto. Totalmente. Bueno, como vos bien lo nombrabas, vamos a empezar con la localía desde nuestra casa, con Leandro Lacova. Leo, obviamente que es un tema fundamental en la universidad y dentro de la currícula del futuro comunicador social y también periodista, el tema del periodismo científico, de la divulgación. Y queríamos, bueno, empezar a desandar este camino con vos acerca de qué entendemos cuando formamos o se forman periodistas científicos o de qué se trata comunicar la ciencia en clave periodística. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, tiene que ver un poco con una especialización bastante novedosa, no tal vez en la cantidad de años que hace que existe el periodismo científico, sino en cómo se fue incorporando dentro de las universidades, un poco lo que decía recién Eugenia de el tiempo reciente en el cual empezó a tener autonomía con respecto a formar parte de otras cátedras, ¿no? Antes tal vez dentro de las cátedras que tenían que ver con agencia de noticias, con periodismo informativo,
con algunas cuestiones particulares dentro del periodismo, se incluía tal vez hacer algún contenido vinculado con el periodismo científico. A lo largo de los últimos años, por lo menos en Argentina, no sé la experiencia de las compañeras de otras latitudes en Latinoamérica, pero se empezó a incorporar como una materia más, como una cátedra más dentro de lo que son las carreras de comunicación, y a partir de allí empezar a formar a los periodistas, o a los futuros periodistas o comunicadores, en principio, en la posibilidad de poder eh, formarse respecto a enfrentar una fuente personal, fuentes documentales. De carácter especializado, de carácter académico, por ejemplo, en la Universidad de La Matanza, dentro de lo que es la cátedra de periodismo científico, se realiza a lo largo del cuatrimestre una nota de periodismo científico donde los estudiantes tienen que entrevistar a un científico del Sistema Científico Nacional, leer papers, leer artículos científicos, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con el proceso de producción de una nota periodística. Entonces, con respecto a eso, digamos, una parte fundamental es eso, es entender cómo enfrentar esa situación de entrevista, y por otro lado también cómo enfrentarse a ese contenido tan específico que es un paper, con las características que tienen los papers, con sus diferentes partes, con la dificultad que tiene la jerga científica, y eso requiere un abordaje tal vez distinto. Distinto en términos de los tiempos que requiere eso para que el periodista lea ese material, Claro, distinto también los tiempos que lleva producir esa nota, sentarse con un científico, abordar, digamos, a esa fuente especializada, y por otro lado también chequear la información y tener en mente siempre la importancia de la rigurosidad a la hora de, digamos, encarar ese tipo de contenidos. Por otro lado, después está todo lo que tiene que ver con la redacción, ¿no? Que también es un desafío porque eso tan complejo, tan difícil que puede ser para un alumno de, en nuestro caso, 18, 19, 20 años, de enfrentarse por primera vez a un contenido científico con sus características particulares, después eso llevarlo a un lenguaje que pueda ser interesante para diferentes públicos. También hoy nos requiere formarnos y formar a los periodistas en las características que puede tener ese contenido para cada público. También tiene que claro. ver con, digamos, las características particulares de los formatos que se trabajan, ¿no? Formato escrito, si va a ser algo sonoro o si va a ser audiovisual, requiere abordajes totalmente diferentes. Eso a la hora de la parte que tiene que ver con llevar ese contenido al público. Pero si yo tuviera que decir, digamos, en términos sintéticos, cuáles son digamos, esas herramientas que se requieren, es la rigurosidad, el abordaje profundo de los contenidos, el conocer, tal vez desde lo más mínimo, qué es un paper, qué es un trabajo académico, y después Claro. saber cómo preparar una entrevista frente a un científico, que es una entrevista distinta, diferente, donde hay una parte, digamos, informativa, una parte de, bueno, esto del periodismo que tiene que llegar al público, que el público se tiene que entretener con eso y le tiene que gustar, pero también una parte formativa, formativa del propio periodista, que va aprendiendo algo de los temas sin hacerse especialista, por supuesto, del tema, pero también formativa con respecto a ese público al que queremos llegar. Y ahí, bueno, hay que ver a qué público queremos llegar, si Claro. jóvenes, si niños, si adultos, etcétera. ¿Para quién? Bueno, tenemos, Leo, nos planteaste un montón de ventanas para seguir hablando de este tema, pero dentro de todo lo que mencionabas, Grace, pensaba, Leo mencionaba los papers y leyendo uno de los tuyos justamente, y hablaba también de esto de decodificar un poco el lenguaje de la ciencia a un lenguaje mucho más simple, ¿no? Y sobre todo pensando quizás en estos públicos de los que hablaba Leandro recién. Sí, mira, casualmente, escuchando a Leo, el, el tema que él aborda de los estudiantes en lo que es la lectura de los papers y el hecho de traducir ese contenido científico, justamente forma parte del estudio que voy a hacer en la tesis, desde la dimensión centroamericana. El escenario, viéndolo desde el punto de vista de Panamá, porque todavía no he abordado más los otros países, voy poco a poco, pero Argentina, por lo que estoy escuchando, tiene un nivel muy avanzado en lo que es el desarrollo del currículo en la introducción del periodismo científico. Recientemente, les puedo comentar, pues, porque ya va a hacerse el artículo publicado, desarrollé una entrevista de periodistas
que a nivel nacional ellos están en esta parte de cubrir noticias en el ámbito de ambiente, de salud, de tecnología. Entonces, ¿cómo están haciendo esta transformación de lo que le dicen los científicos o los especialistas y publicarlo en los medios de comunicación a nivel nacional? Entonces, estamos viendo que hace falta en el currículo el hecho de que estamos sacando periodistas sin incluir estas materias. Casualmente, se hizo el análisis del currículo de todas las universidades públicas y privadas para ver quiénes en la carrera, específicamente periodismo, estamos hablando de comunicación global, periodismo, quiénes incluían periodismo científico, y solamente dos universidades incluyen esta cátedra. Entonces, al final, estamos ocasionando eso, lo que es la desinformación científica, porque si no sabemos traducir bien lo que nos dice el paper. Y la otra, que puedo decir como la otra connotación que estoy tratando de evaluar en el estudio de la tesis, es el hecho de la apertura de la ciencia, el open access, la ciencia abierta, porque si queremos comunicar y democratizar este conocimiento científico hacia la sociedad, también es necesario la apertura de los artículos de la ciencia. Entonces, estamos como en ese engranaje de ir viéndolo, pero en un contexto centroamericano, porque si lo vemos desde la dimensión latinoamericana, tenemos países como Argentina, Brasil, México, que van mucho más avanzados que el sector centroamericano, a pesar de que Costa Rica es uno de los que va liderando mucho en la parte de la educación superior, pero seguimos en eso, y justamente el hecho de cómo buscar desarrollar esas competencias que requieren nuestros estudiantes para poder traducir ciencia a un público que no está acostumbrado a este lenguaje científico. Entonces, ¿cómo buscar estos mecanismos, estas herramientas, estas competencias para que podamos traducir ciencia a un lenguaje sencillo? Entonces, de verdad que es un trabajo que vamos a trabajarlo a modo experimental, con grupos control, pues para ver si de alguna otra forma eh, podemos hacer que la apertura de la ciencia también nos ayude a que los estudiantes tengan acceso a estos contenidos científicos y hacerles el ejercicio de ir desarrollando estas competencias para que una vez salgan de la facultad, pues puedan ser de verdad periodistas que informen de manera asertiva y que también ganemos la confianza del público que Claro. está buscando percibir este conocimiento. Totalmente. Me quedo con esto que decís también sobre las competencias y en un ratito, Tere, te pregunto a vos acerca de esto porque también has indagado sobre cuál es la formación, ¿no? Que tenemos que esperar de los periodistas que se desarrollan en este ámbito. Pero antes hago un pequeño corte para contarle a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, en vivo, nos escuchan en cualquier parte del mundo donde estén www.fm891.com.ar. Pueden descargar la app de Radio Universidad, sus dispositivos móviles, para llevar la radio de la universidad donde vayan, o después, como a mí me gusta decir, on demand, cuantas veces quieran y desde el lugar que quieran, nos buscan en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tienen acceso a todo el programa del día de hoy y de los programas anteriores de este ciclo y de los ciclos anteriores también. Descargan material si es de la temática de su interés para que sigan profundizando y conocen a nuestros invitados en nuestra versión audiovisual. Bueno. Continuamos, estamos con la gente de la licenciatura en comunicación social, estamos hablando sobre el periodismo científico, estamos hablando ya de muchas cositas ahí que empezamos a desandar, pero estamos poniendo también el foco acerca de la formación del periodista científico, cuáles son las competencias que tiene que tener y sobre todo la importancia de incluirlo tempranamente en las currículas, como decía Grace, como decía Leo, no simplemente aisladamente para algún curso o algún seminario, sino dentro de lo que es la carrera y la formación del periodista que quiera dedicarse sin duda a esta especialización. Teresa, abordo con vos este tema porque te has realmente también abocado al tema de la formación del periodista científico y cuáles son los parámetros esperables acerca de los periodistas que comunican ciencia.
Sí, Flor, bueno, escuchando a todos también muy interesante todas las experiencias. En el caso de Chile es bien particular porque hay un campo abierto, ¿no? Que eso significa que tenemos por un lado periodistas científicos, gente que estudia periodismo y después se quiere dedicar a comunicar la ciencia, pero por otro lado, ¿no es cierto?, están los científicos que se quieren también dedicar a comunicar y que no tienen esa formación periodística. Entonces aquí como que se nos juntan estos polos. ¿Y qué es lo que ha ido pasando? En las carreras acá en Chile, las escuelas de periodismo no tienen principalmente la formación en periodismo científico como una asignatura obligatoria. Generalmente se abre a una asignatura que es optativa, que se llama Comunicación de la Ciencia, donde es transversal a todas las carreras que tienen las universidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno muchas veces dicta esta asignatura, a mí me ha pasado, llegas y no hay estudiantes de periodismo. Generalmente son estudiantes de ciencias, son estudiantes de otras carreras. Ya en el caso de la facultad que trabajo yo, hay estudiantes más de las áreas de arquitectura, de diseño, de publicidad, eh, que son más creativas, pero periodistas siempre son pocos. Entonces, esto genera también una barrera de que la comunicación de la ciencia, por lo menos acá, no está llegando tan directamente a los estudiantes de periodismo. Y eso ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en lo que es formación de posgrado, nosotros eh, no tenemos todavía posgrados como a nivel de magíster acá, estamos llegando hacia los diplomados. No sé si la formación de diplomado allá en Argentina o en el caso de México, que no llega, no alcanza a ser un posgrado, Sí. digamos, una formación. Es un paso previo a magíster, maestrías y después que... Exacto. Exacto. Entonces, estamos en esa línea. Se han abierto bastantes diplomados acá en las universidades, que digamos en la formación, a la que optan muchas personas que son, digamos, formadas en el periodismo, pero estamos todavía ahí como al debe. Y esto, por supuesto, que genera, ¿no es cierto?, un vacío en lo que es, son los contenidos, las habilidades que puede tener un periodista después cuando llega un medio de comunicación para abordar la ciencia, que por lo demás, ¿no es cierto? Sabemos que las secciones de ciencia y tecnología, al menos aquí en Chile, son muy escasas. Entonces, generalmente el periodista que cubre ciencias es el mismo periodista que cubre política, que cubre otras áreas, por ejemplo, también como policial, y no tiene esa especialización. Entonces ahí tenemos este problema de la barrera, que es lo que al menos tratamos de hacer quienes aquí estamos interesados en el mundo de la comunicación de la ciencia, que también académicos somos muy pocos, es picar ese bichito en los estudiantes para que entiendan cómo es esta formación desde el lenguaje riguroso, porque cubrir ciencia sabemos hoy día que no es tan sencillo, hay muchas cosas que tener en cuenta también. Esta información que debe ser rigurosa, que debe ser como decimos, traducir a un lenguaje más sencillo, porque sabemos que eso también nos conecta con la desinformación. Hoy día la gente quiere, ¿no es cierto?, la información más rápida, más fácil. ¿Cómo logramos llegar con la información científica a ellos también, a las audiencias? Bien, clarísimo, Teresa. Y me sumo a esto que decís acerca de que no es nada fácil comunicar ciencia. Y Daniela, entonces te pregunto acerca de algunas estrategias que hay a la hora de comunicar la ciencia. Ya algo decíamos al comienzo, ¿no? Que no es lo mismo pensando en un público que nos va a consumir quizás desde la televisión, desde la radio, desde lo sonoro, desde algún podcast que nos va a consumir desde la lectura gráfica, ¿no? Según cada público, la estrategia también, asumo, será diferente. Muchas gracias. Sí, bueno, solo haciendo un preámbulo a nivel de país, a nivel de Ecuador, creo que tenemos una realidad parecida a la que mencionaba de Chile, también de Panamá, que no tenemos dentro de la formación de grado, sí, una asignatura especializada o quizás una rama que se dedique a la formación específica del periodismo científico. Y bueno, a nivel de posgrado contamos con una sola maestría de comunicación de la ciencia a nivel nacional y en mi experiencia como parte o gestionadora de la oferta académica de posgrado de mi universidad, puedo decir que tampoco hay interés por parte de los periodistas, ¿sí? De los profesionales de la comunicación y el periodismo en especializarse en lo que es periodismo científico. Y que más bien quizás el tema de la comunicación de la ciencia surge como una iniciativa de quienes hacen investigación. Me refiero a las universidades, a los centros de investigación y otros grupos que pueden ser financiados con fondos propios o internacionales, ¿no?
Y luego, bueno, esto un poco para poner en contexto de qué es lo que pasa en mi país. Entonces, caemos en lo mismo que mencionaba Teresa. Quizás las mismas personas que están haciendo periodismo político, cultural, etcétera, también están haciendo periodismo científico de manera improvisada, perfeccionándose con la práctica, pero no con una formación que sea parte del currículo nacional obligatorio o del plan de estudios como tal. Luego, sí, si hablamos de la comunicación de la ciencia, tenemos que entender, ¿no? El tema de difusión y de divulgación. La difusión, pues, encaminada un poco más para el público científico, para quienes comprenden el lenguaje profesional y los tecnicismos que se usan dentro del campo específico en el cual estén investigando o trabajando, y luego para un público general. Yo pienso que en este punto es muy importante quizás concientizar a la sociedad. Sí, primero el que entiendan que ellos también forman parte de un resultado de investigación, porque muchas veces pueden ser objeto de estudio, sujeto de estudio, y que no comprenden que quizás todo lo que ven a su alrededor o los avances científicos son resultados de investigación y que ellos se están beneficiando de estos resultados, sea de manera directa o indirecta. Y creo que ese es el principal desafío, ¿no? El alfabetizar científicamente también a la sociedad, no solamente a periodistas, sino también a la sociedad. Luego, en cuanto a ello, existen muchísimas estrategias para la composición de un contenido científico como tal, principalmente basándonos en la transmediación en función del contenido que nosotros deseamos crear y qué es lo que queremos comunicar. Sobre todo, allí hablaremos de una importancia del poder identificar cuál sería el resultado o el objetivo como tal que yo quiero causar en esa audiencia, cuál es el mensaje que yo quisiera comunicar, y luego sí llevarlo a un lenguaje coloquial, a la cotidianidad de las personas y que ellos comprendan cuál es la aplicabilidad de este conocimiento en su entorno en específico, y luego sí empezar a construir un mensaje, ¿no? Quizás el uso de titulares llamativos, metáforas, preguntas retóricas que me permitan relacionar la ciencia con lo que estaría ocurriendo en mi entorno específico como ciudadano. Bien, interesantísimo, Daniela, esto que nos contás. Y Aleida, entonces voy ahora contigo allí desde la realidad mexicana, que como ya lo adelantaban algunas de nuestras invitadas, sí tiene un desarrollo científico y bueno, y qué más que preguntarte a ti como como cofundadora y expresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, acerca de la realidad del periodismo científico allí en México. Muchas gracias, Flor. Pues sí, en realidad tenemos muchas coincidencias como países de la región. En México, pues realmente la raíz, digamos, del periodismo científico está en la divulgación de la ciencia, ¿no? O sea, personas que habían estudiado una carrera científica, sobre todo personas de la física, la biología, la química, que empezaron a tejer, digamos, las primeras instituciones, los primeros diplomados, con esta visión de hacer accesible al conocimiento científico, pero desde una noción en la que la persona experta es la persona que divulga los conocimientos que ya sabe, ¿no? Es compartir el conocimiento que tiene. Y ya más recientemente se ha hecho una búsqueda mucho más clara de marcar la diferencia respecto de eso al periodismo científico, ¿no? Como una labor independiente, una labor crítica, una labor en la que no hay un acercamiento, una cercanía con las fuentes científicas, porque de la misma forma en la que un periodista de política no va a hacer servilismo y no va a estar al servicio de la clase política, pues los periodistas de ciencia tampoco lo tendrían que hacer con la comunidad científica. Entonces, en ese sentido, ha ido surgiendo, yo también diría que más de manera independiente, gracias a las asociaciones, en este caso la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que ha sido como un espacio en donde se pueden formar, donde pueden encontrar colegas, ¿no? que ya practican esta especialidad, y también inspirar a las nuevas generaciones de periodistas o de personas científicas que no tienen en sus universidades, como ya lo mencionaban mis compañeras, las asignaturas de periodismo de ciencia. Eso también pasa por todas las universidades. Tenemos lo que sí hay es diplomados o asignaturas optativas que pues van cambiando casi, ¿no? O sea, no se mantienen, pueden ser que
que se quiten, que se conviertan en comunicación científica, como ya lo decía Tere. Está mucho más claro que es algo que están pidiendo las personas científicas, justamente por estos nuevos, en México tenemos unas nuevas evaluaciones para investigadores e investigadoras que prácticamente les obligan o le dan más puntos o más financiamiento, más recursos, más prestigio si hacen labores de divulgación y de comunicación. Y eso pues tiene dos caras, ¿no? Por un lado, parecería que es positivo, porque entonces tienes a más personas de la ciencia haciendo comunicación, pero por el otro lado, sin la formación, sin la evaluación, sin buenos estándares, terminas teniendo muchos ejercicios de divulgación, pero decimos divulgación chafa, ¿no? Divulgación deficiente, comunicación deficiente, que no logra entender por qué la ciencia que tienen, que se conoce, podría ser de relevancia social para un público no especializado. Y finalmente quisiera decirte que creo que también estamos transitando de un periodismo en el que se prioriza el conocimiento científico, una visión en la que la ciencia está en el centro, a una visión en la que cualquier problema social puede ser atravesado y cubierto desde una perspectiva científica. Me parece que eso tiene mucho valor, es muy necesario. En México tenemos grandes problemas, bueno, en toda la región, pero la corrupción, la pobreza, las personas desaparecidas, todos estos temas tienen un ángulo científico y me parece muy relevante y muy necesario a nivel de sociedad cómo la ciencia nos puede ayudar a entender esas problemáticas, esos fenómenos y no solamente hablar del hallazgo del descubrimiento científico, ¿no? Creo que para ahí tendríamos que ir. Bien, bien, e interesante esto que introducís hacia el final, Aleida, como también un norte, ¿no? A seguir para el periodismo científico, también la cobertura de estos temas. Leandro, sigo contigo. Sí, respecto a lo que decía Leida, muy interesante, algo que quería sumar en ese sentido tiene que ver con que aquí también en Argentina, hablando de algo que ella mencionó sobre el servilismo, ¿no? O cierta postura servilista a veces, o ¿no? Desde el periodismo científico, de ser una especie de difusor de los descubrimientos, de los hallazgos, ¿no? Científicos. Aquí en Argentina pasó algo similar porque, como sucede en toda la región, de acuerdo a los diferentes momentos políticos, a las decisiones gubernamentales. Hay momentos de inversión y de desinversión de la ciencia y cuando existe la oportunidad, ¿no? Y también, digo, desde el lugar profesional se genera una sinergia y, digamos, una relación interesante con los centros científicos y con, digamos, con los mismos propios investigadores. Entonces se tiende un poco a eso, ¿no? A terminar de difundir el hallazgo y no tal vez tomar esta postura crítica con respecto a ciertos temas. No sé, desde contaminación ambiental, desde cómo a veces la ciencia contribuye en esto, la industria armamentística. Podemos mencionar diferentes temas, digamos, la fumigación de territorios en las zonas de campo, rurales, ¿no? Que afecta a muchas personas. Y entonces, bueno, también, digamos, está la cuestión de la política científica, también digo, cómo la propia ciencia a veces tiene cuestiones para criticar. Y en ese sentido me parece muy interesante lo que decía Leida y también, digo, me parece en la misma línea con lo que planteaba ella, algo interesante es que formemos periodistas o comunicadores que asuman de alguna manera, más allá de la formación y que es importante tener una formación sólida y saber desde dónde encarar y cómo trabajar con las fuentes, que se asuma esa asimetría epistémica que existe per se con el científico y no asumirla desde un lugar de inferioridad, sino asumirla desde un lugar en el cual el periodista haga ese rol o ocupe ese rol o tome ese lugar de preguntar, que tome ese lugar de aprender sobre el tema sin hacerse especialista. El rol del periodista no termina siendo solamente el de traducir o transformar ese discurso, sino que se crea algo nuevo, un contenido diferente que no tiene un objetivo solamente científico. Obviamente, la cuestión de la rigurosidad es muy importante y ahí lo que dice Aleida es central, pero asumir esa simetría epistémica sin ningún problema, no en un sentido de déficit cognitivo, de pensar que el público, el propio científico tiene un lugar de inferioridad, un lugar de poca formación, sino asumirlo directamente, brevemente.
Nosotros en la Universidad Nacional de La Matanza, tanto desde la creación de la Agencia de Divulgación Científica, de Periodismo Científico de la universidad, como de una experiencia que tenemos de una revista digital que realizamos en una de las cátedras. Lo que trabajamos es, porque también hay un problema que es el tema de la curaduría de los contenidos, ¿no? Nosotros no somos biólogos, no somos ingenieros, no somos especialistas en teoría literaria, no sé, que también eso está, ¿no? La típica brecha entre ciencias duras y ciencias sociales. Bueno, ¿cómo hacemos para no errar, para no cometer ningún tipo de equivocación y que esos contenidos tengan la rigurosidad necesaria? Entonces, por lo menos en nuestro caso, tratamos de romper con una lógica que tiene el periodismo en general, que es establecer como una distancia con las fuentes en la cual, por ejemplo, las fuentes no pueden tal vez revisar el contenido, no revisar en una cuestión de corrección, sino de tal vez esto, tener unas ciertas etapas de revisión y de sentarse con el científico o de tener un espacio en el cual se pueda analizar qué cuestiones se escribieron bien, cuáles mal, qué contenidos o qué parte de la jerga se utilizó incorrectamente. No desde un lugar de que el científico pueda modificar el texto o cambiar lo que nosotros queremos decir, pero sí que se establezca una sinergia sin que eso signifique renunciar a ese lugar de crítico, ¿no? A esa Claro. postura que tenemos que tener como profesionales, ¿no? Y las experiencias que tenemos con los estudiantes, que además en nuestro caso son prácticas preprofesionales, contenidos que están haciendo los estudiantes. Tuvimos experiencias muy interesantes donde hay un trabajo mancomunado muchas veces entre el científico y ese profesional que se está formando y donde ese proceso de aprendizaje, ese proceso pedagógico que se da ahí es súper interesante. Pero creo que los profesionales, los periodistas, así como el científico tiene un poco que bajar del pedestal, de la torre de cristal, el periodista también un poco tiene que tratar de acercarse desde otro lugar sin renunciar a esta mirada crítica y que no sea servilista que planteaba Aleida y que me parece que es fundamental porque la mayoría de los temas que surgen más interesantes son de la vida cotidiana, tanto de los estudiantes como de los profesionales, de cómo la Claro. ciencia puede explicar cualquier proceso. Siempre cuando estamos en esa etapa de sumario, esa primera etapa de plantear temas, en la redacción siempre le planteamos a los colegas y a los estudiantes que piensen en temas cotidianos, que ahí está la ciencia también y no en estos grandes temas que siempre se plantean en los medios Claro. masivos de comunicación y que Sí, y que parecen siempre son los que más aparecen. inalcanzables, ¿no? Parece que los Total, temas total. científicos son temas que están como por fuera del alcance de cada uno de nosotros, y no, al contrario, la ciencia puede estar muy cerquita de lo que nos pasa cotidianamente. Muy interesante esto que traes, Leo, a colación. Le tengo que contar a nuestros invitados y a nuestros oyentes que estamos transitando, nos metemos en el último bloque del programa, les avisé que pasaba pronto, ¿eh? A nuestros oyentes, como siempre, que ya nos conocen, pero saben que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación. Hoy más que nunca te la recordamos, se llama RIUMSO, con H entre la I y la U. .unlam.edu.ar. La convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que invitamos a todos a seguirla en www.riumso con H entre la I y la U.unlam.edu.ar. Seguimos, estaba pensando en todo lo que venían comentando y no quiero dejar de preguntar por un tema que me parece importante, ligado al periodismo, ligado a todo lo que estuvimos hablando de los temas cotidianos, también muy ligado a lo que hablamos de la desinformación. ¿Cómo influye o si se ve influido el periodismo científico y la forma de comunicar en tiempos de inteligencia artificial, ¿no? Imagino que debe ser un desafío y seguramente es para un programa en sí mismo, pero entiendo que también, sin, obviamente, lo que estuvimos conversando, ¿no? De la rigurosidad, de la ética con la que trabaja el periodista, digo, especialmente en temas científicos, cuánto puede influir o no la inteligencia artificial en la divulgación de estos contenidos. No sé quién quiere tomar la posta para empezar a desandar esto en el último bloquecito del programa. Les doy la palabra a quien quiera continuar. Simplemente me dicen, dale. Grace, voy contigo. Bueno, Y luego a Leila, casualmente, bien. eh, una pequeña anécdota para contarles con respecto a lo que está sucediendo actualmente con la inteligencia artificial. Yo tengo, creo que menos de una semana de haber regresado de Pamplona acá a Panamá.
Y lo primero que me topo es con que 800 casos de diarreas y vómitos en los hospitales, justamente en la provincia y el distrito donde yo vivo, pues llego con esta noticia impactante y empiezan a publicar noticias de que unos caballos, unos animales habían caído en la potabilizadora y esto había contaminado el agua y había ocasionado que 800 personas estuvieran buscando atención primaria en los hospitales. Entonces, aquí es donde destaco la importancia del pensamiento crítico, que también tiene que tener la población al momento de las noticias que empiezan a recibir. Y con la inteligencia artificial hicieron un montaje en las captaciones de agua con los animales muertos y ocasionaron todo este caos y toda esta desinformación que obviamente hasta el día de hoy todavía está creándose la desconfianza de que si los casos que se están dando ha sido por un nuevo virus o si es realmente por la contaminación del agua. Entonces, se está descontrolando un poquito ahora que estoy viendo las noticias de aquí nacionales y el ambiente, contrastándolo, por ejemplo, lo que viví este último año estando en Navarra, el hecho de que ellos están, incluso la población, está muy anuente de las fake news. En España están tratando de ir normalizando, regularizando y haciendo sus políticas nacionales y regionales basados en este tipo de regulación. ¿Por qué? Porque la desinformación científica afecta salud pública, afecta ambientes. Me pareció muy interesante para terminar mi participación en esta, fue que incluso un grupo de docentes me regalaron este libro, me pareció fantástico que no se pueda ver por el A ver, blur. sí, un poquito más al medio, quizás podemos verlo, que no te agarre lo bruleado. Si no, ahora lo No, dejamos una se agarra el captura blur. ahí está, ahí. Ajá, Comunicando ciencia con ciencia. Bien. ajá, participa un profesor incluso de la Universidad de Navarra, él es especialista en ciencia de la comunicación, comunicando ciencia, divulgación científica, estudia cambio climático, y me pareció muy interesante el libro es porque en las mismas universidades españolas han ido organizando diferentes tipos de programas, estrategias, tienen plataformas para que de una u otra manera van de la mano tanto con los periodistas como con los científicos. Entonces tienen, por ejemplo, me gustaba que tenían como este tipo de repositorios para explicar como ciertas herramientas y estrategias para divulgar ciencia hacia los científicos. Y también incluso la formación también del periodista les van transmitiendo como especies también a través de concursos, cómo ir adaptando esta información. Pero más que nada, lo que para mí percibí la primera vez fue el hecho de que la misma biblioteca de la universidad, en la sección de comunicación, tienen las biblioguías y todo lo demás, pero tienen ciertos espacios y uno específicamente sobre desinformación. Y dentro de ese espacio de desinformación de la biblioteca, ellos indican como los fact-checking y buscan el listado para que uno también vaya familiarizándose con que la Unión Europea como tal también tiene diferentes países, tienen diferentes, ¿cómo se dice?, programas Sí, o conjunto de comunicadores que se dedican a esto y cómo ir combatiendo poco a poco la desinformación. sí. Obviamente que son ideas que para mí me gusta mucho el hecho de poder absorber de otro país ideas, iniciativas que puedan ser replicables en En nuestros otros. entornos. Sí. Sí, claro. Y bueno, esa era la parte que quería conversar sobre, Bien, por bien. ejemplo, aquí en Panamá la inteligencia artificial hasta el momento pues está, obviamente no está regulada, no está controlada Mm. y yo sí abogo por el pensamiento crítico hacia la Ujú. sociedad, para poder de una manera nosotros podamos filtrar el contenido que vamos recibiendo y más de temas delicados como salud pública. Bien. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno el ejemplo que traías, porque así podemos multiplicarlos
por 100.000, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, también ya hay más conciencia de regulaciones, pero sobre todo esto, siempre apelar al pensamiento crítico de los que son profesionales y también ir apelando a esa conciencia en los públicos, ¿no? Que es muy, pero muy importante. Aleida, retomo este tema contigo y ya les pido que se vayan preparando ahí, Teresa, después voy a ir contigo para la intervención que quieran y esbozar algunas conclusiones. Aleida, sigo con vos. Sí, yo quería decir brevemente esta cuestión de la inteligencia artificial que muchas veces se toma como una herramienta, ¿no? O sea, herramienta positiva o negativa en términos de para propiciar y generar desinformación y también la inteligencia artificial para disminuir el efecto de esa desinformación a través de información fidedigna y rigurosa, ¿no? O sea, creo que no es ni demonizarlo ni romantizarla. Pero a mí me interesa, y es lo que, digamos, solemos enseñar en muchas de las carreras y diplomados que estamos impartiendo, la cuestión de la inteligencia artificial como objeto, como tema de cobertura periodística, ¿no? Creo que ahí es una fuente de información en el sentido de que puede ya propiciar sesgos, reproducir sesgos, cuáles son los elementos medioambientales, cuáles son los problemas de seguridad de datos, cuáles son los problemas que tienen que ver con la forma en la que se está explotando a las personas que están detrás de la generación de estos contenidos, cuál es la ciencia de los algoritmos, cómo eso afecta a las personas en sus modos de consumo. Me parece que eso es algo que de pronto se nos olvida, ¿no? Pero que si pensamos como periodistas, deberíamos ser mucho más conscientes de que el mismo uso de la inteligencia artificial ya nos propone una serie de retos y de preguntas periodísticas que tendríamos que estar contestando permanentemente en los medios de comunicación y no solo pensando en cómo nos puede servir para una cosa o la otra, ¿no? Creo que en ese sentido el periodismo de la inteligencia artificial puede ser incluso algo que ya veremos muy pronto, espero yo, y desde nuestros países, ¿no? Desde cómo está afectando específicamente a las poblaciones más vulnerables y los entornos más vulnerables de nuestra región. Bien, interesantísimo. Aleida, Teresa, voy contigo y empiezo también con vos, ya dejar alguna conclusión que quieran decir sobre el programa de hoy. Gracias, Flor. Sí, bueno, con todo lo que han dicho, creo que igual es bien importante relevar que la inteligencia artificial, además, ¿no es cierto?, de esta diseminación de esta información falsa, de la desinformación, también es un ente que filtra, ¿no es cierto?, aquella información que nos permite, ¿no es cierto?, detectar aquella información que podría ser que es falsa, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que son bien interesantes respecto a esto mismo tiene que ver, ya que estamos hablando de educación, es lo que ocurre en el aula hoy día con la inteligencia artificial, porque al menos sé y yo creo que intuyo que en Latinoamérica, ¿no es cierto?, no tenemos regulado esto en las universidades. Y si hablamos de enseñar a comunicar la ciencia, nos encontramos justamente con este vacío de que los estudiantes hoy día actualmente están usando la inteligencia artificial para hacer sus trabajos en periodismo, en las carreras, y usamos plataformas, ¿no es cierto?, para detectarlas, que son plataformas que por lo demás son plataformas en las que ellos tampoco confían y tampoco tenemos como en el fondo la certeza de decir efectivamente acá se usó la inteligencia artificial o no. Entonces, hoy día eso nos pone, ya que hablaban del espíritu crítico, ¿no es cierto?, en este panorama donde se va perdiendo el espíritu crítico muchas veces por medio de, ¿no es cierto?, trabajos que los estudiantes van entregando que no tienen, no cuentan, ¿no es cierto?, con este espíritu crítico y muchas veces arrojan uso de inteligencia artificial y eso también lo podemos detectar porque falta información rigurosa, porque muchas veces la inteligencia artificial arroja información falsa, ¿no es cierto? Arroja links que no son verdaderos, arroja papers que no existen. Entonces, yo creo que ese ejercicio en el aula también es súper importante. De qué manera en la formación, ¿no es cierto?, nosotros ponemos este límite en el uso de la inteligencia artificial para poder generar este espíritu crítico y que los estudiantes hoy día puedan hacer los trabajos a conciencia y no, ¿no es cierto?, apretando un enter y que el trabajo ya esté listo. Entonces, tampoco está regulado y yo creo que desde ahí también es súper importante pensar de qué manera comenzamos a trabajar en esta regulación.
Bien, súper interesante, Teresa, y es un tema que está a debate a nivel mundial, te diría. Así que Sí. seguro es uno de los temas que trataremos brevemente, seguramente en algún que otro programa también de conversaciones integradas. Daniela, voy con tus conclusiones y después rápidamente le vuelvo a dar la palabra a Leo, a Grace y a Leida si quedó algo pendiente, apelando a su nivel de síntesis. Muchas gracias. Bueno, primero entender que somos diferentes los actores dentro de lo que es la comunicación de la ciencia y quizás uno de los caminos sea empezar a comunicar desde el momento en que se está comenzando a hacer ciencia, haciendo a la ciudadanía partícipes de lo que se está maquinando a nivel científico para que luego comprendan estos resultados y puedan aplicarlos para un beneficio social común. Entonces, hablemos de los diferentes papeles que tendrían en este caso los actores. Comencemos quizás por la institución, las universidades, los centros de investigación, el que mantengan este compromiso de la transferencia de los conocimientos a una sociedad para su aplicabilidad. Quizás tener mejor conexión con los periodistas científicos, con los medios de comunicación, no únicamente como un indicador de reconocimiento institucional o investigador, si lo vamos a ver a nivel institucional o personal, sino más bien como un aporte que estaría haciendo esta institución para un beneficio común, no únicamente como un indicador, repito. Luego, por otro lado, el papel de los investigadores, haciendo las reflexiones que ya hacíamos en cuanto a que quizás no es parte de una formación obligatoria dentro del plan de estudios de muchos países, el tema del periodismo científico, pero los investigadores también tendrían este papel de divulgar. También viéndolo desde un punto de vista no como reconocimiento, sino como una contribución, la transferencia de este conocimiento a la sociedad buscando alternativas. Hablamos de una alfabetización mediática e informacional, no únicamente por parte de la sociedad, sino que también el investigador quizás deje de ser investigador como tal y se convierta en divulgador para dar a conocer esta ciencia a través de diferentes estrategias que podrían ser incluso transmitidas por los mismos periodistas científicos como tal. Luego, el tema de los estudiantes, hablamos de ellos también como un proceso de formación, pero que el rol más relevante que tendría acá es el del docente como tal, entendiendo que es un mediador del conocimiento y que quizás la mejor herramienta que nosotros podríamos proporcionar a los estudiantes es justamente una conciencia, un pensamiento crítico frente a la ética profesional que ellos tendrán que cumplir en su momento cuando ya se involucren en el desempeño periodístico, sea cual sea este, dentro del periodismo científico, político, etcétera, pero siempre enmarcados dentro de la ética, un poco haciendo esta reflexión por lo que se mencionaba en cuanto a la inteligencia artificial. Y luego también los medios de comunicación, retomando la idea del servilismo, los medios de comunicación como experiencia de mi país como tal, les podría mencionar que si bien cuando es iniciativa propia, lo que principalmente difunden en cuanto a ciencia es internacional, porque lo replican de cadenas internacionales o de otro medio de comunicación internacional, pero no es una gestión o una iniciativa propia del medio de comunicación. Lo que los medios de comunicación están publicando es lo que gestiona una institución de educación superior o centro de investigación, cuyos contenidos ya son dados, no son generados por ellos y por eso quizás tampoco se ha logrado perfeccionar el periodismo científico en mi país porque no hay esta práctica. Ellos estarían publicando por un tema de quedar bien quizás con la institución, por un tema también económico, por pautas Claro. publicitarias dentro de estos medios de comunicación, estarían difundiendo estos contenidos, pero no como iniciativa propia. Entonces, si quizás entendemos cuál es cada uno de nuestros roles y lo hacemos de manera objetiva, el periodismo científico tendría otro norte. Gracias, Daniela, un placer. 15 segundos me queda para cada uno. Leo, empiezo contigo, sigo con Aleida y cierro con Grace para terminar con Eugenia. Bueno, no, rápidamente decir que cualquiera que haya pasado, nosotros acá somos la mayoría profesionales de universidades que hayamos pasado por cátedras o por medios de comunicación y secciones de periodismo científico, no hemos salido igual de ese proceso, porque el pensamiento científico es una forma de afrontar el mundo, de pensar el mundo, y me parece necesario que, por eso, la transversalidad del periodismo científico para todas las viejas secciones del periodismo pero también en educación es importantísimo. Lo veo en mis estudiantes como
comienzan el cuatrimestre o los cuatrimestres que tenemos periodismo científico de una manera y la terminan totalmente distinta, pues se tienen que enfrentar a un científico, asumen como propio el tema y leen libros, leen papers. Tienen que preguntarle a alguien que tiene un saber especializado y de ahí salen totalmente diferentes y con un proceso de aprendizaje muy interesante y después escribir una nota o producir un podcast o un audiovisual. Y me parece que ese proceso es sumamente importante y hace crecer a ese profesional que después va a ir a trabajar a alguna empresa periodística. Así que me parece fundamental en ese sentido. Gracias, Leandro. Grace, voy contigo. Bueno, a mí me gustaría culminar, pues, más que nada priorizando el hecho de que la divulgación de la ciencia, como decían las compañeras, pues las colegas, está visto desde todos los ámbitos, no solamente los que creemos que es solamente ciencia o tecnología o salud, está en todos los escenarios, está en el día a día, y que el hecho de que debemos reforzar nuestras carreras, ir también apostando la educación continua o también los posgrados y las maestrías, que de alguna u otra forma, yo sé que hay redes latinoamericanas de comunicación de la ciencia que buscan de una u otra manera fortalecer esto, pero ir integrando a todos los países, por más chiquitos que seamos como Panamá, que también nos tomen en consideración en todas estas iniciativas. Gracias. Gracias, Grace. Aleida. Pues yo quisiera cerrar con la idea de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué periodistas, científicos, comunicadores o personas divulgadoras hacemos lo que hacemos? Yo creo que más allá de que la gente sepa de ciencia, que creo que no es nuestra labor, es que tenga el pensamiento científico como parte de todas sus decisiones y que pueda ver la racionalidad, ¿no? En el fondo para tomar cualquier decisión para su bienestar, para su exigencia de políticas públicas basadas en el conocimiento científico. Entonces, que ojalá que haya más profesionales de la comunicación pues unidos con este mismo objetivo. Gracias, Aleida. Euge, muy cortito, cierro contigo. Hoy hemos tenido un programón, ¿eh? Me parece que nos está faltando Teresa. Había iniciado la ronda de conclusiones con ella, pero si te quedó algo, Tere, te doy la palabra, Sí. ¿eh? No, solamente decir que me parece importante aquí destacar, ojalá que se comunique la ciencia también y fomentar esto desde los territorios y desde los contextos diversos también. Eso es súper importante y además desde la vida cotidiana para poder acercarnos más a los públicos. Gracias, Teresa. Un placer. Ahora sí. Bueno, muy, muy cortito, agradecida absolutamente por cada uno de nuestros invitados. Fue muy nutritiva la charla. Brevo porque en todas las universidades de nuestro territorio esté en la materia de periodismo científico, ¿sí? O producción científica. Y quiero enfocar un poco lo que dijo Aleida sobre la inteligencia artificial. Lo estamos hablando en todos los claustros docentes. El tema nos atraviesa absolutamente a todos. El pensamiento crítico es sumamente importante. Eso es lo que tenemos que fomentar. Y lo único que voy a decir es que ni tan inteligente ni tan artificial. Bien, Euge, muchísimas gracias. Gracias a todos. Ha sido un placer para mí que hayan estado en el programa de hoy. Me llevo muchas preguntas, que eso siempre es muy importante para un periodista, ¿no? Para seguir haciéndose internamente para nuestros estudiantes. Me llevo preguntas para mi desarrollo profesional y personal, así que muchísimas gracias. Y a bregar por esto, por una sociedad que desempeñemos la rama del periodismo que desempeñemos, siempre estemos dando buena información para que las personas mejores informadas puedan tener mejores tomas de decisiones y un espíritu crítico allí siempre presente. Muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos el próximo Integrados y Conversaciones Integradas los domingos bien tempranito o en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas. Buena vida para todos. Gracias.